Detenido un inmigrante marroquí de 41 años por violar a una joven en el Parque de Arriaga, en Vitoria, a plena luz del día, septiembre de 2025. Detenido un inmigrante de origen marroquí por agredir sexualmente a una menor de 15 años en Beriaín, Navarra, septiembre de 2025. Los Mossos buscan a un segundo magrebí por la violación de una menor de edad tutelada en Olot. Adivina la fecha, septiembre de 2025. Un MENA del centro de acogida de Fuenlabrada agrede sexualmente a una de las trabajadoras. Detenidos 3 inmigrantes africanos por torturar a una mujer a la que quemaron la vagina con una cuchara en un piso de Valencia. Octubre de 2025. Detenido un inmigrante marroquí por drogar y violar a una joven en un narcopiso en Leganés. Un inmigrante magrebí con antecedentes viola a su vecina de más de 90 años en un pueblo de Gerona. Detenido en Palma un pakistaní por masturbarse frente a una niña en un parque próximo a un colegio. 5 detenidos en Navarra y Cataluña por vender a una niña de 14 años por 5.000 euros y 5 botellas de whisky. Ayer conocimos el testimonio de Eva. Eva, una mujer de Alicante que fue secuestrada durante 7 días por 3 argelinos y fue violada, vejada, torturada, quemada viva a sopletazos por el cuerpo y dejada prácticamente moribunda hasta que fue rescatada en ese piso. Este acto de barbarie, de inhumanidad, señor ministro, no es anecdótico. Desgraciadamente no es anecdótico, porque hace 2 semanas también conocimos cómo una chica que volvía de una fiesta universitaria fue encontrada semi-inconsciente debajo de un árbol con la ropa desgarrada y con señales de haber sido violada. Efectivamente, a continuación fueron detenidos 4 magrebíes como supuestos responsables criminales de esa violación. Otra violación en Manada, otra manada de Pamplona, pero de esta no hay titulares. Sobre esta manada de Pamplona no hay manifestaciones. La manada de Pamplona del 7 de julio del año 2016 estuvo 2 años en las cadenas de televisión, reportajes, consignas, hordas de feministas por la Gran Vía manifestándose, lemas, hermana, yo sí te creo, rostros que a ustedes les interesaban en los telediarios permanentemente. Y sobre esta manada de Pamplona, no han dicho ustedes nada. Ni una sola feminista ha abierto la boca o ha mostrado una consigna o un minuto de solidaridad con esta joven que parece que su violación en manada, por el hecho de ser por 4 magrebíes, no interesa al relato público. Pero, señor ministro, solo vamos a coger los titulares desde septiembre, solo desde septiembre, algunos titulares. La Fiscalía pide entre 52 y 60 años de cárcel para los 6 acusados de la violación grupal a una joven en Rubí, una joven con un 35% de discapacidad, violada en la Navidad del año 2022 en una nave abandonada de Rubí por 6 marroquíes. Señor Marlaska. Detenido un inmigrante marroquí de 41 años por violar a una joven en el Parque de Arriaga, en Vitoria, a plena luz del día, septiembre de 2025. Detenido un inmigrante de origen marroquí por agredir sexualmente a una menor de 15 años en Beriaín, Navarra, septiembre de 2025. Los Mossos buscan a un segundo magrebí por la violación de una menor de edad tutelada en Olot. Adivina la fecha, septiembre de 2025. Un MENA del centro de acogida de Fuenlabrada agrede sexualmente a una de las trabajadoras. Detenidos 3 inmigrantes africanos por torturar a una mujer a la que quemaron la vagina con una cuchara en un piso de Valencia. Octubre de 2025. Detenido un inmigrante marroquí por drogar y violar a una joven en un narcopiso en Leganés. Un inmigrante magrebí con antecedentes viola a su vecina de más de 90 años en un pueblo de Gerona. Detenido en Palma un pakistaní por masturbarse frente a una niña en un parque próximo a un colegio. 5 detenidos en Navarra y Cataluña por vender a una niña de 14 años por 5.000 euros y 5 botellas de whisky. Señor ministro,
¿Es que han aumentado las agresiones sexuales en nuestro país desde que usted es ministro porque las mujeres denuncian más? Sí. ¿Es porque las mujeres denuncian más? Sí. ¿O es porque esos 3 argelinos de Alicante no tenían que estar en España? ¿O es porque esos 4 magrebíes de Pamplona no tenían que deambular por ese parque? ¿O es porque los 6 marroquíes que violaron a la persona con discapacidad, a la mujer con discapacidad de Rubí, no tenían que deambular por Rubí? ¿O es porque ese marroquí de 41 años de Vitoria de este septiembre que viola a una joven a plena luz del día tampoco tenía que andar por Vitoria? ¿O ese de origen magrebí que viola a una menor de 15 años en Navarra, de 15 años, mes de septiembre? A lo mejor denuncian más, ¿o es que ese señor está aquí por culpa suya? Señor ministro, no se pongan nerviosos. Señorías de la bancada socialista, no se pongan nerviosos. Así que no vuelva usted a esgrimir en esta tribuna, o al menos no vuelva usted a esgrimirlo sin saber el daño que hace a todas esas mujeres el argumento de que aumentan las agresiones sexuales porque las mujeres denuncian más. No, señor ministro. Pero no voy a ir solo a los titulares, porque luego usted me dirá que son bulos, que es desinformación, todo lo que quiera contarme, pero ahí están los datos y los informes policiales en los cuerpos de las noticias. Vámonos a los datos. Vámonos a los datos de su propio ministerio, Ministerio de Interior. Espero que no le parezcan desinformación, espero que no le parezcan un bulo, espero que no le parezcan, como dijo en la anterior interpelación, que es que la inseguridad es una sensación que crea la ultraderecha en este país. Espero que no lo diga, al menos con respecto a los datos de su propio ministerio. Si cogemos el balance de criminalidad del año 2017 y lo comparamos con el balance de criminalidad de su ministerio, señor ministro, del año 2024, lo que los datos nos dicen es que las agresiones sexuales con penetración, señor ministro, han aumentado un 275,3%. De 1.387 a 5.206 agresiones sexuales. Señor ministro, ¿está usted orgulloso de sus políticas? Porque 5.206 mujeres, niñas violadas en este país, que tienen historias y que tienen familias detrás, usted con sus políticas les ha generado una cadena perpetua de dolor y de frustración para el resto de sus vidas. Señor ministro, luego hablaremos de sus datos porque probablemente usted me venga con las tasas. No, la criminalidad en lo global desciende. Desciende en los balances de criminalidad. Eso, quitan de la ecuación la ciberdelincuencia porque aumenta mucho la tasa, entonces no les interesa para proteger su relato político, pero confeccionan una tasa agregando todos los tipos delictivos de lo que ustedes denominan la delincuencia común. ¿Qué sucede para no alarmar a la población y poder sostener que la inseguridad es mentira, que es algo que está en la cabeza de la gente o que se lo mete en la cabeza a la gente, pues grupos parlamentarios como el mío? Señor ministro, ¿qué es lo que usted hace? Pues que en sus datos una agresión sexual cuenta lo mismo que un hurto. ¿Qué hacemos para que nadie se alarme de que han aumentado un 275% las violaciones? ¿Qué hacemos? Registramos menos hurtos. Claro, 63.000 bolis menos robados, pero bueno, casi 4.000 mujeres violadas más. Pero el balance para ustedes les sale bien, porque protegen su relato político. Pero vámonos no solamente a los balances de criminalidad, vámonos al informe sobre delitos. Tranquilas, bancadas de sus señorías socialistas, por favor, que estos son datos socialistas, son datos del Ministerio de Interior del señor Marlaska, de su propio gobierno, de esta bancada, de la manada de la bancada azul. Los han confeccionado ellos. El informe sobre delitos contra la libertad sexual en España del año 2023. También de la Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
también perteneciente a su ministerio. Bueno, pues aquí lo que encontramos son los datos desagregados en función de la nacionalidad. Y si los desagregamos en función de la nacionalidad, lo que obtenemos de sus propios datos es que el 37,3% de los delitos contra la libertad sexual en nuestro país, adivine quién los comete. Los extranjeros, cuando constituyen un 14% de la población. Pero si nos vamos a fracciones de edad, por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual entre 18 y 30 años, un 46% cometidos por extranjeros. Entre 31 y 40 años, más de un 50%. Señor ministro, su política desprotege a las mujeres. Llámelo xenofobia, llámelo racismo, llámelo como quiera. Son 5.200 chicas o niñas con una vida destrozada. Son miles de mujeres en peligro porque ustedes lo han provocado con sus políticas. ¿Duerme usted con la conciencia tranquila, señor Marlaska, o es que ya no le queda de eso? Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.